Vamos a hablar de el Magnificat, palabra del Señor. Lucas 1:46. El Magnificat. Muy bien, este es un himno que prácticamente parece ser un himno católico, pero no lo es. Es un himno evangélico, es un himno cristiano, católico, evangélico, eso no. O sea, es un himno revolucionario, es un himno que atestigua cosas maravillosas. Entonces, quiero que lo leamos. Vamos a leer el 40. Dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. De este texto maravilloso que tú nos regalas, bendito Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo que estamos frente a tu palabra, que sea, Señor, tu palabra edificando, ministrando nuestras vidas, llenándonos de gozo, de alegría espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. Como lo dije, este es un himno que tiene mucha relación con el catolicismo por una simple razón, por la razón que a María se le ha malinterpretado. Es el hecho de que la dogmática católica insiste en presentarnos el último de los dogmas católicos. Un dogma es exactamente eso, es una postura religiosa que a veces no tiene basamento. Claro, la dogmática niega eso, porque dicen no, todo es teológico, es bíblico. Pero la verdad es que el dogma de la Inmaculada Concepción es un dogma que fue uno de los últimos que se estableció. ¿Por qué? Porque después de ese 1854 va a venir el Concilio Vaticano II, va a venir esta revolución de la visión social de la iglesia. Entonces el catolicismo se da cuenta que está perdiendo seguidores en Latinoamérica. Entonces se celebra un concilio para resolver el problema, porque lamentablemente por muchos siglos la iglesia se cerró y dijo: ok, todo lo que está fuera de la iglesia católica está condenado. Y la base era esa: si usted está fuera de la iglesia, usted no tiene salvación. ¿Por qué? Porque la reforma protestante trajo muchos seguidores y mucha gente al evangelio de Jesucristo. Entonces la iglesia tradicional se vio prácticamente desgastada por esta cantidad de personas que salían del núcleo de la iglesia católica y se iban a los movimientos evangélicos, bueno, y a otros tipos de movimientos. Entonces la iglesia tenía que responder, o sea, el catolicismo no podía quedarse así. Y ojo, lo estoy hablando técnicamente como quien habla de la historia. Yo no estoy criticando ni el catolicismo ni la iglesia evangélica, porque ellos tienen el derecho de crear la dogmática que quieran, pero también nosotros tenemos el derecho de leer la Biblia. Y la Biblia dice que María fue la madre de Jesús y que ella no tenía todas estas capacidades que la dogmática le quiere dar. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada presenta a María tal como a Jesús, en el sentido de que no tiene ella pecado. Y por lo tanto, desde que ella nace, ella no tiene pecado en su vida. Cuando en la palabra de Dios eso no lo podemos ver. O sea, en la Biblia María aparece como eso, como una persona normal, común. Pero ellos, en la dogmática teológica, quieren hacernos presentar una condición diferente. Entonces, después va a venir eso, que María también ascendió a los cielos. Y claro, es una condición diferente a la de Jesús, eso yo lo entiendo, pero yo me hago una pregunta: ¿para qué le quitan a María
todas sus características humanas. ¿Por qué poner a María como algo tan grande que hasta ponerla en una posición de mediadora? Si no es necesario. Si María en la Biblia aparece como lo que ella fue, una mujer usada por Dios, instrumento de Dios. ¿Qué más queremos? Si le ponemos a María otra cosa, le ponemos el dogma de la Inmaculada, si ya le ponemos esa condición de haber ascendido al cielo, ya la arruinamos. No es así, porque la Biblia no dice eso. No lo dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia de ella? Pues dice cosas maravillosas, hermano. Y por lo menos nosotros como cristianos debemos conocer esto, porque entonces nosotros nos arriesgamos a ser personas sin conocimiento, y en la calle la gente va a preguntar. ¿Y cómo usted le va a responder a la gente cuando le diga, mire, ¿y por qué sucedió esto? ¿Y por qué a María se le ve de esta manera? Ahora, este concilio se basó en ese deseo de la iglesia. A este concilio se le establecieron esa condición social, y por lo tanto ya hubo un cambio en la iglesia católica, pero ese cambio no fue suficiente, de tal manera que hoy en día nosotros entendemos que no es necesario añadirle más a la persona de la Virgen, porque simple y sencillamente fue una mujer, y su gracia más grande fue haber sido escogida por Dios. Y eso es lo más maravilloso de María. Ahora, vuelvo a repetir, toda la dogmática quiso encerrarnos y presentarnos a María como algo grande. Eso lo hizo el catolicismo para que la gente no se siguiera yendo, pero no bastó, porque la gente comenzó a leer la Biblia y se comenzó a dar cuenta de cosas que no están en la dogmática. Por lo tanto, hay que ver a María desde la Biblia, hay que leer a María desde la Biblia, hay que revisar a María desde las Escrituras, no desde la dogmática, sino que desde la Escritura, no desde lo que se cree en los concilios, sino que desde la Escritura misma. Ahí hay que ver a María. ¿Y qué nos va a decir el Magnificat? El Magnificat nos va a decir que María es una mujer, es una muchacha, una judía normal, común y corriente, pero con alguna condición que ahora vamos a descubrir. Primero vamos a ver la estructura del Magnificat. El Magnificat, algunos teóricos lo dividen en tres. Yo ahora lo voy a dividir en dos partes nada más, solo dos partes. Primeramente, si usted puede ir conmigo al texto del versículo número 46 al 50, está la primera parte del himno. Es decir, quiero decirles algo, este es un cántico, es un himno. Diga conmigo, himno. En la Biblia los himnos son alabanzas al Señor, de agradecimiento por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos concede. Y en el capítulo 1 y 2 de Lucas aparecen varios himnos, por si usted no lo sabía. Solo en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en todo lo que va a envolver el nacimiento de Jesucristo, van a aparecer de 3 a 4 himnos. El primero es el Magnificat, después el Benedictus, después el Nunc Dimittis, y por último el Gloria in excelsis Deo, ¿verdad? Ese es el último y quizás uno de los más excelentes. Se me puede quedar otro ahí, no lo niego porque no conozco todo, pero el 1 al 2, diga conmigo 2 capítulos. Pero dígalo bien, como que desayunó, 2 capítulos. 2 capítulos nos hablan de la infancia de Jesús en Mateo y en Lucas. El capítulo 1 y 2 de Mateo y el capítulo de Lucas 1 y 2 nos habla de toda la infancia de Jesús. Ahora, el Magnificat aparece exactamente después de la anunciación que hace el ángel a María de que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, les voy a explicar. La primera parte del versículo 46 al 50 son palabras aplicadas a María
y aquellos que quieran creer en lo que Dios ha hecho en María. Pero el énfasis más fuerte del versículo 46 al 50 es lo que Dios ha hecho en María. Diga conmigo lo que Dios ha hecho en María. Ahora, a través de esos versículos vamos a aprender lo que Dios ha hecho en ella. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho en ella lo puede hacer en nosotros también. Ahora ya lo vamos a ver. Del versículo 51 al 56 aparece esa parte del himno aplicada a la estructura social, a la sociedad, a la condición social del mundo. Entonces, es bien fácil. Yo por eso lo dividí así, no quería ir por párrafos, porque realmente el himno tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. Pero no me quiero ir por ahí, quiero irme por esas dos partes, por lo que se aplica a María y por lo que se aplica a la sociedad de María y a la sociedad de las generaciones. Diga conmigo, cambios. El nacimiento de Jesús va a implicar cambios fuertes en la sociedad. Entonces los versículos 51 al 56 nos habla de esos cambios sociales. Ahora, quiero explicarle algo. Muchos teólogos, como por ejemplo Leonardo Boff y otros más teólogos de la liberación, quieren aplicar estos versículos del 51 hasta el 56 como una condición de protesta, de revolución social. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que Karl Marx, el gran filósofo y teórico del marxismo, establecía que una lucha de clases. Los pobres tienen que estar peleados con los capitalistas, con aquellos que tienen el capital. El proletariado tiene que luchar para poder hacer igualdad de justicia, igualdad de oportunidades. Entonces, Marx estableció una lucha social, diga conmigo, lucha de clases. Ahora, la pregunta es, ¿nos dicen en estos versículos que tenemos que agarrar las armas, hacer la revolución para poder tomarnos el poder? Esa es la gran pregunta que nos vamos a plantear. Y yo creo que ustedes que ya conocen un poquito de lo que la Biblia habla, ustedes saben perfectamente que lo de los cristianos no es la lucha de clases y tampoco es agarrar las armas. Ahora, en el catolicismo hubo un área de sacerdotes que pensaron que eso así era, ¿verdad? Entonces, pero ese es harina de otro costal, ¿verdad? Allá en Chalatenango hay sacerdotes que agarraron las armas y dijeron, aquí nos vamos a defender a los pobres y vamos a hacer justicia nosotros. Si el gobierno, ¿verdad?, en aquella época de los militares quiere ofender, humillarnos, pues entonces nosotros vamos a tomar las armas. Y andaba el montón de gente en la guerrilla y se unieron gentes, ¿verdad? Usted sabe que gente como John Cortina, usted sabe que es uno de los sacerdotes que se fue a vivir con ellos y trataron de hacer una justicia. Al mismo Monseñor Romero, él quiso hacer ese tipo de justicia, pero también lo asesinaron por eso. Entonces, no es eso, diga conmigo, no es eso. No es por ese el camino que Dios nos va a mandar ahora, es por otro camino. Entonces yo quiero que usted entienda algo. No lo estoy mandando a agarrar fusiles, ni tampoco lo estoy mandando a comprar armamento, ni tampoco le quiero mandar a hacer protestas a la calle, porque eso no cambiaría en nada nuestra realidad. Nuestra realidad va a cambiar desde una sola perspectiva. Si usted quiere que esta realidad suya cambie, es decir, si usted quiere que cambie su familia, si usted quiere que cambie su casa, si usted quiere que cambie su entorno, lo que tiene que cambiar primero es usted, porque si no, nada va a cambiar. Es decir, si nosotros no nos abocamos a Jesucristo y si nosotros no creemos en Jesucristo, nada va a cambiar en este mundo, porque hoy en día lo único seguro, estable y verdadero que queda en el mundo son los cristianos, hermano, y el evangelio de Jesucristo. No oigo amén, hermano, porque el mundo está lleno de corrupción. El mundo está lleno de toda la agenda que usted ya conoce, de ideología, de género.
todo lo que nos quieren inculcar a nosotros y a nuestros hijos. Por lo tanto, lo único verdadero, certero, estable y fundamental es Jesucristo y su palabra. Y de ahí no tenemos que movernos. Hoy más que nunca tenemos que ser leales, fieles a la palabra de Dios. No movernos de nuestro fundamento. Ahora, vamos a hablar ya del Magnificat. ¿Cómo se genera este texto? Primero, a María, el ángel se le manifiesta y le dice: has concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que ella va donde su prima Elizabeth. Y ella tiene que ir por un sendero largo. Eso no lo voy a tocar. Vea lo que dice el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. En la tradición de las otras Biblias aparece como traducido como Isabel, así que Isabel o Elizabeth es igual. 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salvación de María, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu. Entonces, Elizabeth está embarazada de Juan el Bautista y María de Jesús. Entonces están las dos embarazadas, saludándose. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Lucas en los dos capítulos va a presentarnos a Juan el Bautista y nos va a presentar a Jesús. Y va a ir haciendo una comparación entre los dos personajes. Ahora, viene María y saluda a Elizabeth. Y en ese momento el niño saltó en el vientre. Juan el Bautista saltó en el vientre. Ahora, vea qué interesante. Elizabeth va a bendecir a María en el verso 42. Mire cómo le dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu. Entonces, de ahí se tomó para construir el Ave María, la oración del Ave María. Los teólogos tomaron esa porción para poder crear el Ave María. Ahí es donde ellos sustentan parte de su oración. Ahora, ¿qué es lo que le dice Elizabeth? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿qué esperaría usted? Usted esperaría que María le respondiera a Elizabeth diciéndole lo mismo, casi lo mismo, o algo cercano. Elizabeth, que Dios bendiga a tu hijo, que Dios bendiga lo que tienes en el vientre. Pero no es así. Cuando Elizabeth le dice a María, bendita entre las mujeres, uno esperaría que María responda a Elizabeth, pero María no le responde a Elizabeth, le responde a Dios. No le responde a Elizabeth, sino que se dirige hacia su Señor, hacia su Dios. Ahora, vea cómo se da esto. Versículo número 44. Perdón, 43 y 44. Porque, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. 44. ¿Por qué tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre? Ahora, versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Todas esas son palabras de Elizabeth, y uno esperaría que María responda diciéndole a Elizabeth: gracias por la salutación, gracias por lo que me has dicho, bendito sea por lo que has hablado. Pero no, María ve hacia el cielo, María se dirige hacia el Dios Todopoderoso y comienza a cantar esta alabanza, este himno, y comienza y levanta. El texto no lo dice, claro, porque no puede ver hacia arriba, sino que ella está cantando una alabanza de alegría, una alabanza de gozo, una alabanza que le llena, una alabanza que le hace dar gracias a Dios. Y esto es muy bonito, ¿sabe por qué? Aquí está el primer rasgo de María. Cuando María la felicitan y cuando a María le dicen: bendita tú entre todas las mujeres, ¿qué haría usted si una persona le dice: es que usted es maravillosa, usted es una mujer preciosa, usted es una mujer excelente, usted es una mujer que verdaderamente es única entre todas? ¿Qué haría usted? Se pone como pavo real. María no.
¿Qué harían los hombres si una mujer le dice, es que hombre como usted yo no he conocido nunca? Y quizás sí, porque es lo peor que ha conocido, pero yo como una persona como usted jamás he visto, ¿verdad? Mire sus músculos, mire ese, ese abdomen como que fuera lavadero, pero lavadero de plástico, porque Dios guarde, ¿va? Entonces, mire, lo normal en el ser humano es que cuando lo elogian es que usted se engrandece. María no. María no toma las palabras de Elizabeth y dice, ay, soy grande entre todas. No, esa no es María. María ve al cielo, y eso es lo primero que yo quiero mostrarle. No nos creamos la gran cosa. No se crea usted que usted es grande. El que es grande es Dios. Pero usted y yo tenemos que tener un sentido de humillarnos y reconocerlo y de verdad decir, si es que yo no soy lo más grande, es mi Dios lo más grande. Es lo que Dios hace en mí, no lo que yo hago. Hoy ya pasó esa moda, pero cuando yo estuve en el seminario, mi gran amigo, el doctor Guzmán, siempre llegaba en su camioneta 4Runner del año y decía, con todos los emblemas del tabernáculo y tabernáculo aquí, tabernáculo, y mucha gente decía, doctor, le decía, ¿y por qué le pone tanta calcomanía al carro? Se ve horrible porque la camioneta bien linda, ¿verdad? Y él poniéndole calcomanía en la puerta, calcomanía aquí, y decía, chis, dice, si a mí el Señor me ha dado esta camioneta, dice, si a mí Él es el que me ha prosperado. Mire, si todos tuviéramos un poquito de reconocimiento, que no se nos olvide nunca quiénes somos en Cristo, y nos damos cuenta que ninguna de las cosas del mundo, que ninguna posición, título, prestigio, no lo hemos ganado solamente, sino que ha sido Dios el que nos ha llevado a eso. Si solamente hubiera esa condición, seríamos más humildes. En lugar de que la carne salte, ¿verdad? Y diga, ay, sí, yo soy, ¿verdad? Yo soy hermosa, yo soy hermoso, yo soy poderoso, yo tengo esto. Mire, recuérdese que no hay hermosura y no hay delicia más grande que la presencia de Dios. Nosotros ahí no cabemos. Usted puede ser la señorita más preciosa, más linda, y lo siento mucho, pero en unos 40 años ya no va a quedar más que solo pellejo, hermanas. Y aunque usted se opere y se estire y se haga toda la cirugía que quiera, porque dicen que unas señoras que ya hasta se rían así, pelan los dientes y hasta la pierna levantan ya, de tan jaladas, porque antes jaladas las hacían. Y todo el pellejo que el cirujano plástico agarra, lo pega aquí, mire. Y como tienen cola. Así que cuando usted conozca una hermana que sea bien hermosa, lo primero tóquele aquí, mire, para ver si ya está operada. Es que nada, no hay belleza, no hay grandeza. Todos aquí vamos a pasar. Todos aquí vamos a tener un tiempo de gloria. Todos aquí vamos a tener un tiempo de belleza, de juventud, de ser lo más grande. Pero llegará un momento donde declinaremos, porque lo único permanente, estable, glorioso, bello y grande es Dios nuestro Señor. Es lo único permanente, es lo único estable, es lo único perpetuable, es lo único sostenible. Solo Dios, el Dios eterno, solo Él. Solo es Él. Pero a veces sentimos, eso se nos llena el corazón. Ay, si dejara yo a este se va a morir. Cuando yo lo deje, o lo al contrario, cuando hay hombres que dicen, cuando yo la deje a esta, ¿verdad? Vino el pastor Gabriel Soriano la semana pasada del culto de las 4, y los que estuvieron aquí saben de esa, que había un hermano de la iglesia que ofendía a la esposa y le decía, le pedía agua y lo humillaba, y decía, esta vieja patas pandas, decía. Y le decía a él, mire, hermano, no le diga patas pandas a su señora. Claro, las tenía pandas, pero lo feo es lo humillante, ¿verdad? Lo humillante. Y mire cómo es Dios, que a los 2 meses la muchacha, la señora patas pandas, se fue con otro hombre. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar otro hombre que la va a ver preciosa a su esposa. Cuando usted lo que ha hecho es humillarla, es menospreciarla.
Y dice Gabriel que todavía está ahí el hermano. Y da testimonio porque hasta la esposa lo conoce. Entonces, ¿cuánta gente aquí se cree la gran cosa? Y no somos nada. No somos nada. Ante Dios no somos nada. Amén, hermanos. Dele un aplauso a Dios entonces. Y esto es lo maravilloso de María, que cuando a ella le dijeron estas palabras, ella vio hacia Dios y dijo: engrandece. La palabra engrandece es magnificat en latín. Diga conmigo, magnificat. Magnificat en latín es engrandecer a Dios, porque lo grande en nuestra vida es Dios, no nosotros. Amén. Toda gloria que recibamos se la tenemos que transferir a Dios. Toda gloria. Si a usted le dicen: qué bonito tu carro, qué bonita tu casa, qué bonito lo que tenés, mira, te felicito porque este título, ahorita que se está graduando mucha gente, dedíquenle sus títulos a Dios. Hay mucha gente que le doy gracias a fulano, a mengano, a sultano, a la luterana, a la UCA, a la tecnológica. Dele gracias a Dios porque Él le dio el título. Hay que saber engrandecer a Dios. Amén, hermanos. Magnificat significa engrandecer. Engrandecer al Señor, engrandecer al Señor, a Dios. Él es el único que merece el engrandecimiento. Amén, hermanos. Entonces, lo que nosotros recibimos en el mundo, de que, mire, usted es un gran arquitecto, usted es un gran profesional, usted es un gran comerciante. No, papá, aquí hacia Dios. Y es necesario que nos hinquemos después y decir: Señor, te transfiero esta gloria, no es mía, es tuya. A veces los pastores nos creemos la gran cosa y que predicamos y que hacemos esto. Hay que transferírsela esa gloria al Señor. Toda la gloria al Señor. Toda la gloria para Él. Nada de agarrar para nosotros la gloria que le pertenece a Dios. Amén, hermanos. Entonces, engrandece quiere decir exaltar a Dios, adorar a Dios. Pero mire qué bonito lo que dice María en el 46-47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hay dos elementos: alma y espíritu. Diga conmigo: lo profundo de mí. Desde lo más profundo, María exalta a Dios y dice: te engrandezco, Dios. Tú eres lo único, tú eres el que merece la alabanza, la adoración, no yo. Yo no merezco la alabanza, ninguno de nosotros merece la alabanza. El que la merece es Dios. Él es el único digno de alabanza. Te engrandezco, Señor. No tomo nada para mí. Yo no soy nada. ¿Sabe por qué dice eso María? Porque María era una judía marginal, una muchacha que se estaba casando con un hombre de 40 años cuando ella posiblemente tenía 16. Una muchacha común y corriente. Pero lo que ella está diciendo: te engrandezco. Esto es lo que está diciendo sus palabras, su lengua, su boca, con pasión. Desde lo más profundo de mí, te exalto, Señor, te engrandezco con mis labios, con mi ser, con mi interior, con todo lo que soy, te engrandezco, oh Señor. Qué grande es María. Una judía marginal, una judía, una niña de cantón, pobre, miserable, que reconoce que Dios está haciendo la obra en ella. Y por eso se siente agradecida con Dios. ¿Se acuerda cuando se ganó los primeros 100 colones? No digo dólares. Los que venimos desde más atrás. Porque hay otros que vienen desde más atrás, desde los trueques, desde la era de piedra. Pero, si usted anduvo así haciendo trueques ahí en los cantones, ya está viejito. ¿Verdad? Pero estoy hablando de colones, de los 50 pesos, 100 colones. Y cuando nos ganamos los primeros 100 y dijimos: Señor, gracias, porque no teníamos nada. ¿Cuántos aquí nacieron en cuna tan pobre que anduvieron descalzos? Y se calzaron. ¿Y qué dijeron? Ay, estos juanetes que me han hecho la China, dijeron.
Pero reconocíamos, ¿sí o no reconocíamos antes lo pequeño que éramos y lo grande que era Dios? Amén. Pero eso se va perdiendo porque conforme vamos ganando y nos hacemos grandes, se nos olvida que éramos pobres, que no teníamos nada, que del mismo plato comían 3, 4 gentes. Pero ¿sabe qué? A muchos se les olvida. Y ese es el espíritu de María. He venido en esta mañana para decirle a la iglesia: no se les olviden de María. Recuerden el espíritu de humildad. Lo que fueron, lo que tuvieron, vivían en cantones, vivían en casas de bajareque. ¿Y ahora qué se creen? No me ayuda. ¿Qué se creen? ¿En qué sentido? No vienen a la iglesia, no están agradecidos con Dios. Todos tenemos que estar agradecidos con Dios. Porque, hermano, si yo qué era, yo era un alcohólico, yo era un joven perdido. Muchos me dicen: pero es que vos no aguantaste. ¿Y qué querés? ¿Que yo aguanté hambre también? No, yo no aguanté el hambre que muchos aguantaron. Pero mi vida fue una vida terrible, pecaminosa, soberbia. Y yo hubiera terminado en la droga. Y yo hubiera terminado perdido. Hermano, le aseguro que yo me hubiera tenido que perder, porque estaba condenado a repetir la historia de alcoholismo, la historia de perdición. Yo estaba condenado a estar prácticamente, hermano, en las manos de la maldad. Y estaba condenado al infierno porque no tenía salvación. Y Dios tuvo gracia y Dios tuvo misericordia y me llamó y me hizo su hijo y me sacó de las tinieblas para llevarme a su luz admirable. ¿No es esa la historia de todos nosotros que estamos aquí, que andábamos perdidos y Dios nos llamó a la luz? Denle gracias a Dios entonces, alábenlo, glorifíquenlo, exáltenlo, porque la historia de María es su historia y la mía. Es la misma. Es la misma. ¿Por qué entonces María está dando gracias? El texto bíblico, primero no quiero pasar al texto siguiente sin decir que María reconoce la salvación de su Señor. Amén. Ella necesitaba salvación. ¿Cómo es que la arruinaron, la tergiversaron, la hicieron sin pecado concebida, hermanos? Si este versículo dice que ella buscó a Dios como Salvador y que el Salvador del mundo estaba en su vientre. Mire lo que dice el verso 47: y mi espíritu se regocija, agailao en griego. Es una alegría, diga conmigo, alegría interior. Es una alegría que viene desde adentro hacia afuera. Mire lo que dice, mire lo que dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Se sentía tan alegre, tan gozosa. ¿No se ha sentido así cuando usted se gana unos $5,000? Ay, nunca me los he ganado. Junte todo lo que ha ganado, va a ver que sí. Si le dijeran: mire, aquí le doy este premio, aquí le pongo esto, aquí le doy lo otro. Si uno se siente contento, uno se siente feliz, que lo alivianen. Amén. Entonces, pero mire por qué. Diga conmigo por qué. Hay dos razones. La primera razón por la que María agradece, mire lo que dice el 48: porque ha mirado, mire bien, la bajeza de su sierva. Mire, solo ese versículo. ¿Por qué tenían que ponerle esos mantos horribles a la Virgen? Mire, cuando yo estudié en el colegio Champañat, colegio católico marista, yo me crié con los maristas. Yo quería ser sacerdote, pícaro, pero no pude, no logré. Hubiera tenido 3 grandes cosas: estudios, vino, y hasta ahí me quedo. Mujeres, pero me hubiera hecho sacerdote, pero bueno, ni modo, no fui. Pero ¿qué es lo que pasa? Ponga atención. Cuando yo llegaba después, en cada mañana que nos ponían a hacer la fecha del colegio, poníamos: viva Jesús, María, José, Champañat.
y poníamos la fecha. Todo en los cuadernos del colegio marista. Así nos educaron. Y nos enseñaron todo a Jesús por María. ¿Para qué la arruinaron? Si lo que nos muestra la historia de María es que ella fue una sierva. Diga conmigo, sierva. Mire, hermano, y usted y yo tendríamos que servirle a Dios por agradecimiento y no lo hacemos. Ella era una sierva. Lo grande de María era que era sierva de Dios. ¿Y por qué se siente alegre María? Mire lo que dice: porque ha mirado la bajeza. ¿Y qué es la bajeza? Y la palabra en griego es tepeinosis, que quiere decir lo bajo de lo más bajo, de lo más bajo, bajo. No porque María era pecadora, sino que si usted escogiera a la madre de su hijo, del Hijo de Dios, ¿a dónde se fuera? ¿Qué pasó con los magos que andaban buscando al rey? Se fueron al palacio de Herodes. Y llegaron al palacio de Herodes a buscar al Hijo de Dios, al Rey de Reyes. ¿Y sabe qué? No lo encontraron. Porque si yo voy a tener un hijo, yo lo voy a mandar y voy a buscar la mujer más linda, una princesa, una reina. Pero ¿sabe por qué María se sentía tan gozosa y tan alegre? Porque ella, siendo una niña pobre, marginada, una niña del cantón más refundido. Yo quiero que usted apoye nuestros cantones, apoye Ojo de Agua, apoye el Carrizal, apoye esos ministerios que estamos ayudando niños. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mundo hubiera ido al palacio, el mundo hubiera escogido la reina, pero nuestro Dios no escoge lo grande y sublime, sino que Dios escoge lo humilde y lo sencillo. Y cuando Él va a cambiar el mundo, Él no se va a ir a buscar el listado de los profesionales y científicos del Salvador. Él va a ir a buscar gente humilde que esté dispuesta a servirle a Él. Él va a ir a buscar un listado de gente dispuesta. A Él no le importa su categoría social, a Él no le importa su apellido, a Él no le importa de donde usted venga. A Él lo que le importa es que su corazón sea humilde y le diga a Dios en esta mañana: quiero servirte, quiero seguirte, quiero ser tuyo, quiero obedecerte. Aquí no valen los títulos. Aquí no vale el prestigio de tu familia. Todos los que antes tenían, ¿qué se hicieron? Hoy dicen que en Oriente hay una nueva clase social, porque antes estaban los hacendados. Y yo fui con un hacendado hace poco a su hacienda. Y cuando yo llego con él, bien enojado: ¿qué le pasa, hermano? Le digo: es que esto, que mire dónde me han puesto los linderos. Y nos está queriendo donar un terreno de casi una manzana. Pero la gente ahí, yo los veía y no le hacían caso. Porque esos tiempos ya se acabaron. Esos tiempos ya se acabaron donde usted llega a su hacienda y todo el mundo le hace lo que usted quiere. Este mundo ya no es así. Este mundo se gana con humildad ante Dios. La grandeza de María es que, siendo pobre y una niña, Dios la miró. Diga conmigo: Dios la miró. La mirada de Dios es lo que cambió todo, porque Dios pudo haber mirado el palacio, pudo haber mirado lo más grande, pero no, miró un cantón, miró, hermano, un lugar pequeño. Y ahí vio a María. Y Dios habló a María y le dijo: a ti te voy a usar. Y en esta mañana le hablo a todos aquellos que se les olvidó ya que es cargar un cántaro. A todos aquellos que ya se les olvidó cuando comían, ¿verdad? Humildemente, una tortilla y con un poquito de cualquier cosa que les pusieran, ahí estaban comiendo. Quiero hablarle a aquellos que ya no comen así porque ya tienen para pagar. Dios los ha mirado y no los ha mirado para que se queden solamente con su comodidad. Dios los ha mirado para que le sirvan a Él. La grandeza de María es que, siendo una mujer pobre, Dios la vio.
y la quiso engrandecer. Y esa es la historia de nosotros, que no merecíamos nada, pero que Dios nos miró y del pecado nos llamó a su salvación. Hermanos míos, vea lo que dice María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. 48. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué es lo que quería Dios? Que dijeran María la bienaventurada, porque siendo una niña pobre, porque siendo una judía pobre, Dios vio su humildad, Dios vio su bajeza y le escogió para algo grande. Así te ha visto a ti, así me ha visto a mí, porque Él quiere que nosotros hagamos cosas grandes. Ahora, quiero cerrar con esta reflexión. El himno se ha utilizado por muchos para decir hay que hacer una revolución. ¿Por qué? Vea lo que dice la segunda parte. El espíritu de Dios de escoger lo pequeño para avergonzar a lo grande, eso se repite. Y entonces muchos han dicho, es que hay que crecer, hay que llegar a destruir a los poderosos. No, eso es lo que Dios no quiere. Lo que el Señor quiere es otra cosa. Ve el versículo 55. Hizo proezas con su brazo. Mire, primero, ¿con quién tiene pleito Dios? Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Quiénes son estos? Los que solo en su corazón se sienten que son más grandes que cualquier cosa. Los que desde su corazón se sienten soberbios. Diga conmigo, soberbios. Ahí Dios no entra. Dios no puede hacer nada con el soberbio. Ahí Dios no puede hacer nada. Si usted en esta mañana tiene soberbia en su vida, usted no puede ser útil para Dios. Usted necesita reconocer el espíritu del Magnificat y decir, Dios quiere verme a mí y quiere usarme a mí. Yo no tengo nada que darle a Dios, pero Dios quiere usarte. Soberbios. Segundo, mire lo que dice el 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Diga conmigo, poderosos. Los que gobiernan, los que se sientan en el trono, tampoco tienen nada con Dios. Porque ellos creen que ellos gobiernan su vida. Porque los que se creen reyes, los que se creen la gran cosa, ahí no puede estar, no puede habitar Dios. Tampoco hay un trato con ellos. Ahora vea el tercer grupo. Primero están los soberbios, después los poderosos. Y mire lo que dice el versículo número 53. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Los que por alguna condición social, económica, piensan que tienen el dominio de todo, ahí no gobierna Dios. La riqueza, siempre y cuando la persona crea en Cristo y sepa usar sus bienes al servicio del reino, no tiene problema Dios con él. El problema es el amor a la riqueza. Ahora, ¿qué les quiero mostrar? Este mundo está lleno de personas humildes que Dios escoge para destronar a los poderosos, para avergonzar a los soberbios y para poder demostrar que las riquezas no lo son todo. No lo son todo. Mire cómo se gana esto. Y le voy a dar solo una pequeña prueba. Hay personas que dicen, aquí pasó a dar un testimonio una hermana y a ella le habían dicho, mire, nosotros le vamos a ayudar en el seguro social porque tenía cáncer de colon. Y entonces la señora que le estaba diciendo es un poquito pudiente ahí. Y le dijo, nosotros le vamos a ayudar. Y sucedió que cuando ya llegó al seguro y todo, hermano, no le hicieron vela. Nadie le ayudó en nada. La señora le había dicho, no hombre, no se preocupe. Claro, uno siempre habla, uno siempre cree que uno puede. Y la gente cree que esa gente le va a ayudar. Pero la hermana entendió claramente que el espíritu de la Biblia, el espíritu de este texto, es que usted como humilde, como gente que no tiene quien le ayude, porque tal vez usted no tiene injerencia, usted no tiene amistades, ella se abocó al Señor. Y ella cuenta en su testimonio
que para la gloria del Señor, mire, desde el momento que le asignaron la cirugía, desde el momento en que le hicieron los exámenes, ella entraba al Seguro Social por sí misma. Se fue ganando la amistad de personas, de gente ahí. Y todas las veces que ella llegaba desde Usulután para que le hicieran su tratamiento, para la gloria y honra de Dios, ella salía bien servida, bien atendida, porque tratan mejor a los que tienen una relación con Dios, a los hijos de Dios, que a los que tienen cuello. En el mundo puede haber mucha gente con cuello, pero el cuello más grande es tener a Dios de nuestro lado, porque a los humildes, a los pobres, a los que no se creen nada, a los que están allí y se sienten pequeños, no se preocupen, abóquense a Dios, que Dios los va a levantar. No busquemos la preeminencia, dejemos que Dios nos lleve hacia allí. Cuando comenzó el evangelio en El Salvador, mucha gente veía a los evangélicos como los pobres de la sociedad. Y decían los evangélicos, estos en cantones están metidos ahí, se congregan. Ahora esos evangélicos mandaron a sus hijos a estudiar a la universidad. Y esos evangélicos, para la gloria y honra de Dios, graduaron doctores, ingenieros, arquitectos. Hoy la sociedad está llena de gente creyente. Pero no llegaron ahí por un milagro, llegaron ahí porque se tomaron de la mano de Dios, pagaron el precio y llegaron a estar en ese lugar. Hermano, lo que quiero decirte es esto: en este mundo, tomados de la mano de Dios y pagando el precio necesario, Dios nos puede exaltar. Pero buscándolo con soberbia y orgullo no vamos a llegar a ninguna parte. Mi hermanita se llevó todo el proceso, se hizo las quimioterapias y para la gloria y honra de Dios ya está sana. Y solamente va 2 veces al año a revisarse con el oncólogo y está totalmente sana para la gloria y honra de Dios. Porque Dios, hermanos míos, no se les olvide, tiene con los soberbios un pleito, pero los humildes los exalta y los bendice. Sigamos el espíritu de María, de ser humildes y ponernos en las manos de Dios para que Dios nos use y no buscar la soberbia, que con la soberbia no podemos conquistar este mundo. Trabajemos, seamos humildes y sencillos y esperemos que Dios nos vea para que Dios nos exalte en su debido momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.